Hola, muy buen día. Vamos a continuar con nuestras clases. El tema que vamos a abordar el día de hoy es los recursos. Los recursos dentro del procedimiento oral ordinario, dentro del procedimiento del Código de Procedimientos Civiles. Bien, para abordar este tema, previo a esto, tengo casi la certeza de que el tema de los recursos no es algo que ustedes han estudiado con anticipación. Es decir, si bien es cierto está en otros temarios, lo cierto es de que casi nunca se alcanzan a estudiar estos temas. Entonces voy a tratar de ser un poco exhaustivo en el tema. La verdad, el tema de recursos es muy amplio, es complicado, pero voy a tratar de ser un poco exhaustivo, amplio pues, y a la vez práctico. Les voy a enseñar, les digo, a formular agravios, a diferenciar los recursos, a la interposición, sustanciación, todo de manera práctica, pero igualmente necesitamos ver una parte teórica para que podamos entender y alcanzar a dilucidar claramente de qué se trata este tema. Bien, para entrar a los temas de los recursos, el tema de los recursos no es un tema aislado, está dentro de un tema más amplio que tiene que ver con los medios de impugnación, ¿sí? Con la impugnación. Es decir, los medios de impugnación es el género y los recursos es la especie. ¿Qué es los medios de impugnación? Vamos a analizarlo. Aquí tengo el libro de Teoría General del Proceso del maestro José Ovalle Favela, el cual me encanta. Es un excelente libro, es un excelente maestro, el autor, y es muy práctico. Bien, medios de impugnación. Los medios de impugnación son los procedimientos a través de los cuales las partes y los demás sujetos legitimados combaten la validez o la legalidad de los actos procesales o de las omisiones del órgano jurisdiccional y solicitan una resolución que revoque o modifique el acto impugnado o bien subsane la omisión. Los medios de impugnación son procedimientos que regularmente se desarrollan dentro del mismo proceso en el que se emitió el acto impugnado o en el que se incurrió en la omisión, en la actitud omisiva o la conducta omisiva. Estos procedimientos se inician con la interposición del medio de impugnación, que desenvuelven a través de diversos actos y terminan con la resolución sobre el acto u omisión combatida, en donde el órgano jurisdiccional que conozca que sea competente para conocer de dicha impugnación. Este es el concepto, un poco amplio, pero bueno, no solo es el concepto, es la explicación de lo que es un medio de impugnación. Y para entender los medios de impugnación necesitamos hacer una clasificación, ¿no? Hay varias, yo me voy a quedar con la más sencilla, la más común o la más utilizada o la más identificable, por así decirlo. Los medios de impugnación se clasifican en incidentes, en recursos y en procedimientos impugnativos. Obviamente, incidentes impugnativos, recursos y procedimientos impugnativos. Esto es, regularmente ustedes siempre van a hablar o siempre van a escuchar hablar de, es un recurso ordinario, es un recurso extraordinario, que si nos vamos a la técnica jurídica no está bien dicho, porque no, o sea, un recurso es ordinario, siempre será ordinario. Porque el recurso, porque es ordinario, porque está inmerso o está determinado en la misma ley que establece ese recurso. O sea, la misma ley que establece el procedimiento establece los recursos para combatir las actuaciones dentro del procedimiento. No sé si me explico. Y luego hay medios extraordinarios, medios que están en otras legislaciones, en otras leyes, en otra jurisdicción, por así decirlo, que también combaten ese acto jurídico. Y por eso es importante la tarea que les encargue de que ustedes puedan alcanzar a dilucidar cuáles actos son revocables, cuáles actos son apelables y cuáles actos no son recurribles o son irrecurribles. Porque a unos, los que sean revocables o los que sean apelables, les aplicará un recurso ordinario, un recurso establecido en la misma ley. A los que son irrecurribles, les corresponderá un medio de impugnación extraordinario.
el medio de impugnación extraordinario o el proceso impugnativo por excelencia, extraordinario, por así decirlo, porque está fuera de la legislación procesal que estamos aplicando al procedimiento, es el juicio de amparo. Por ejemplo, en materia penal existen, dentro de su legislación que regula el procedimiento, existen recursos ordinarios y existen procedimientos impugnativos que están en otra ley. O sea, el juicio de amparo no es un recurso. Este tema también ya debemos superarlo, por el amor de Dios. No, es que es un recurso más. No es un recurso, es un procedimiento impugnativo, en el cual, dadas las últimas reformas, se impugna la violación a los derechos fundamentales, llevados dentro de un procedimiento. ¿Me explico? Obviamente, aquí estamos hablando de procesal, de derecho procesal. Y lo que se busca es aplicar los distintos recursos, los distintos medios impugnativos o procesos impugnativos al caso que nos ocupa, que es el derecho procesal. Igualmente, en laboral, no, en laboral es una porquería laboral. Vámonos con el fiscal. En el fiscal existen recursos ordinarios y procedimientos impugnatorios extraordinarios, por decirlo, porque están fuera de la ley. ¿Dónde están? En la ley de amparo. ¿Sí? Igualmente debe de haber un código, puede que haya un recurso en el código administrativo estatal. Es un código, es un medio de impugnación extraordinario porque no está la ley que combate. No está dentro del procedimiento. Pero no nos vayamos mucho, o sea, debemos identificar, para que sea más claro para ustedes, quiero entender, y salirnos de esto de lo ordinario y extraordinario que todos los autores lo manejan, vamos a identificar. Medios de impugnación se clasifican o se dividen o se subdividen para efectos de nuestra clase en incidentes impugnatorios, ¿no?, recursos y procedimientos impugnatorios. ¿Ok? Nosotros nos vamos a ocupar de los segundos, los recursos. ¿Ok? Entonces, todo recurso que vamos a analizar va a ser un recurso ordinario o va a ser un recurso. ¿Ok? Bien. Hecha esta explicación, vamos a entrar en materia. Nuestro Código de Procedimientos Civiles establece únicamente 3 recursos. Recurso de revocación, recurso de apelación y el recurso de denegada apelación. ¿Ok? Vamos a estudiar cada uno de ellos, vamos a estudiarlo lo teórico y posteriormente vamos a estudiarlo en lo práctico. Esto lo vamos a ver en el siguiente video, cuando ustedes ya tengan identificados todos los actos que son revocables, apelables e irrecurribles. ¿Ok? Bien. De momento vamos a entrar con lo teórico. Vamos a analizar por el recurso de revocación que está regulado por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Pero antes de entrar al código, que esa es su tarea, vamos a entrar a lo teórico. El concepto de revocación dice así: la revocación es el recurso ordinario horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que lo ha pronunciado. ¿Ok? Este es el que nos da el maestro Ovalle Favela. Vamos a revisar otro, el de la maestra Amalia Patti Cobos Campos. Les digo, fue maestra de Teoría General del Proceso. Y dice así: la revocación es un medio que tiene por objeto la modificación de un auto de mero trámite por la misma autoridad jurisdiccional que lo emitió. Procede contra los autos del juez de primera instancia que no sean apelables y contra todos los autos de segunda instancia. El plazo para la interposición es de 24 horas. Se hace valer ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió el auto. En primera instancia únicamente procede contra autos no apelables. El escrito de interposición lleva los agravios y se le da vista a la contraria por el término de 3 días. Pues no trata también de explicar el tema. Lo único que podemos rescatar aquí y que vamos a ver más adelante es que procede contra actos de mero trámite. Lo vamos a estudiar. Ahorita nada más estudiemos qué es la revocación. La revocación es un recurso a través del cual se pretende la modificación total o parcial de un auto emitido por la autoridad jurisdiccional y va a ser estudiado y resuelto por el mismo
juzgador que emite el acto. Por eso dice que es horizontal. Cuando los recursos son vertical, quiere decir que hay una segunda instancia, como el de apelación es vertical. Es un recurso horizontal. Ordinario, dice, es un recurso ordinario horizontal, porque la revocación, para que pueda darse, para que pueda existir, necesita estar regulada por la misma legislación que regula el procedimiento sobre el cual queremos impugnar el acto. Muy bien. El contenido del escrito de revocación, que debe, primero que nada, debe identificar, bueno, muy importante, el término para la interposición es de 24 días, ¿ok? Antes de ver el contenido del escrito, vamos a ver la temporalidad o la pertinencia o el momento procesal oportuno para la interposición del recurso de revocación, interposición, ¿ok? El recurso de revocación procede, dice el artículo 115, contra todos los actos que no sean apelables. Y habrá que ver cuáles no son apelables. Y habrá que ver, yo le agregaría, contra todos los actos que no son apelables y que son de mero trámite. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Es que necesitamos ver todo el universo de recursos para que los podamos distinguir. Pero vamos por partes, ¿ok? De mero trámite y que no sean apelables. Cuando la actuación se lleva a cabo por escrito o en la etapa postulatoria, hablando del procedimiento oral ordinario, debe de interponerse dentro de las 24 horas siguientes a que haya surtido efectos el acuerdo o el auto o la resolución, en dado caso si dicha resolución es revocable. Ok. El acuerdo se publica hoy 6 de mayo, se acuerda hoy 6 de mayo, se publica mañana 7 de mayo y surte sus efectos el jueves 8 de mayo, el viernes 8 de mayo. ¿Sí? ¿Sí? Acuerda, publica, surte. Las 24 horas empiezan a contar a partir de que surte. ¿Sí? Va otra vez. Hoy es miércoles, hasta donde tengo entendido, hoy es miércoles. Hoy fue acordado, mañana jueves es publicado y el viernes surte sus efectos. El último día para interponer el recurso de revocación va a ser el lunes siguiente. Lunes 11:59, no presentas tu recurso, va a ser extemporáneo. Solo tienes 24 horas. Acuérdense, los acuerdos surten al mediodía, ¿ok? A las 12 del día viernes. Tú vas a tener hasta las 12 del día lunes para interponer el recurso. Esto se extiende un poco más porque si 24 horas, entonces sería hasta las 12 del día. Si fuéramos muy técnicos y muy rigurosos, lo presentas a la 1 de la tarde, vais. Pero, porque cuando hablamos de 24 horas, acuérdense que va de momento a momento. Cuando hablamos de días, pues son días, ¿no? Las 24 horas del día. Pero cuando hablamos de horas, son de momento a momento. Pero, sin embargo, nadie, y atendiendo el derecho humano a tener un recurso sencillo para impugnar las determinaciones de la autoridad jurisdiccional, lo emitimos aun y cuando haya pasado las 24 horas exactamente y le damos todo el día. ¿Por qué? Por práctica, por costumbre. Pero bueno, entonces al lunes lo vas a interponer. Ok. El recurso de revocación procede no solo para actos o para actuaciones llevadas por escrito, también procede contra actuaciones o acuerdos tomados en audiencia, ¿sí? Es decir, acuerdos que se emitieron de forma oral. Por lo tanto, el recurso también tendrá que interponerse de forma oral. ¿Y cuándo se interpone el recurso? En ese preciso momento, previo a la preclusión del derecho dentro de la etapa que te encuentras. Vamos. Si hubiera dentro de la audiencia preliminar, en la etapa de admisión de pruebas, si hubiera una actuación que fuera revocable, en ese mismo momento en que es emitida, o bueno, vamos a suponer que pues, se hace un acuerdo dentro de la etapa de admisión de pruebas, se hace un acuerdo que tú consideras ser revocable. Todavía no les voy a decir cuál es revocable y cuál no, lo están buscando ustedes en su código.
antes de que el juez declare cerrada la etapa de admisión de prueba y preclude los derechos, tú debes interponer el recurso de revocación en ese preciso momento. Y ahorita te voy a enseñar qué es lo que debes de decir, qué es lo que debes de transcribir, de escribir cuando sea por escrito y qué es lo que debes de decir cuando sea oral. Ahí en ese mismo momento tú vas a interponer el recurso de revocación, vas a levantar tu mano o vas a pedir el uso de la voz a través del medio que el mismo juzgado haya determinado para tal efecto y vas a decir por medio del uso de la voz, interpongo el recurso de revocación en contra de tal. ¿Ok? Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, les decía, el recurso de revocación cuando se presente en una etapa fuera de audiencia, es decir, en una etapa escrita, tendrá que presentarse al día siguiente, dentro de las 24 horas siguientes, a que haya surtido efectos la publicación de ese acuerdo. Cuando el auto o el acuerdo, bueno, es que es acuerdo. Auto es cuando es escrito, acuerdo es cuando es en audiencia. Cuando se lleva a cabo un acuerdo en audiencia, previo a que se precluya la preclusión de derechos dentro de la etapa correspondiente, deberás interponer el recurso en forma oral, el recurso de revocación. ¿Ok? Para uno te dan 24 horas, para el otro no te dan nada en ese mismo momento y ahí como viene, lo cachas, lo pescas y ahí mismo lo solicitas, tú interpones tu recurso. ¿Ok? ¿Cuál es la substanciación del recurso? ¿Ok? Bueno, antes de llegar a la substanciación les voy a explicar qué debe contener el recurso de revocación. El contenido del escrito, y que en general debe ser el contenido de lo que vas a expresar oralmente, deben identificar primeramente la resolución impugnada. Vas a señalar el acuerdo tomado en fecha tal, publicado en tal, bajo el número de lista tal. ¿Sí? Así es como se identifica un acuerdo, un auto que ha sido emitido dentro de la etapa postulatoria o dentro de un procedimiento escrito. ¿Sí? ¿Cómo lo identificas? A través de su fecha, a través de su publicación y a través del número de lista. Lo debes identificar. Oye, ven a interponer recurso de revocación en contra del auto de fecha tal, publicado en tal fecha, con número de lista tal. ¿Ok? Perfecto. La inconformidad del recurrente con la resolución, es decir, te vas a inconformar. Vengo a interponer recurso de revocación en virtud de la ilegal, incorrecta, no sé, la calificación que quieran poner. Deberás deberás establecer el derecho bajo el cual te fundas tu recurso, que la verdad nadie lo hace. Recurso de revocación, ni dicen con qué fundamento ni nada, pero igualmente los jueces tenemos la obligación de tomar esa manifestación, esa impugnación y darle el cauce que en derecho proceda. ¿Ok? Los agravios y la petición de que se resuelva ya sea revocando total o parcialmente. Porque tú debes de decirme si quieres que se revoque totalmente el auto o quieres que se revoque cierta parte. Porque si tú nada más quieres que se revoque cierta parte y yo revoqué todo el auto porque considere que era procedente la revocación, entonces pues ya, o sea, hay que ser claro en esta situación. En la revocación te da la oportunidad de que tú digas, oye, ¿sabes qué? Revóquese totalmente el auto. Todo el auto está mal. O sabes que revóquese nada más en esta parte porque esta parte en la que está mal. ¿Ok? Bueno, el agravio, habrá una etapa en donde hagamos los agravios, porque el agravio va a ser igual, el agravio tanto para la revocación como para la apelación, como para la denegada apelación, es igual, se construye de la misma forma, ¿ok? Se ataca casi lo mismo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en los agravios. Ok, en resumidas cuentas, todos estos requisitos pues no requieren más que la identificación del auto que es requerido, la mención del recurso, del tipo de recurso, si yo me inconformo en vía de revocación, en vía de apelación. ¿Sí? Eso también es importante que lo ponga porque si no, pues el juez te lo desecha. O sea, la te tendrá haciendo manifestaciones, ¿no? Tenga haciendo las manifestaciones de que no le gustó el auto y vámonos, le seguimos, ¿no? Tiene que haber una inconformidad propiamente manifestada. A esto nos referimos.
Porque si tú nada más vienes, oye señor juez, es que pues vengo a manifestarte que tu acuerdo está mal hecho, fíjate que el fundamento no es correcto y acordaste una cosa que no era y esto y que lo otro. ¿Ok? Que estén haciendo unas manifestaciones mismas que sean tomadas en el momento por hacerlo oportuno para ello. O mismas que son inatendibles en virtud de que pues, no hay una inconformidad, pues hay una crítica, hay una manifestación y pues te la tengo haciendo, pero pues, o sea, tiene que haber una inconformidad manifiesta, ¿sí? A través de qué medio de inconformidad o qué medio de impugnación o qué recurso estás aplicando para que yo revoque total o parcialmente el auto. Entonces necesitas la identificación, necesitas la manifestación de inconformidad. Oye, me vengo a inconformar, vengo a impugnar el auto, ¿sí? El fundamento de derecho, les digo, no es tan necesario. Si lo ponen, que fregón, o sea, es propio de los abogados saber el derecho que se aplica para revocar un acuerdo. El agravio, es bien importante establecer el agravio, o sea, dime qué es un agravio. Nosotros a veces, hijo, 2 párrafitos, 2 líneas, pues, como, pues, para mí si es un agravio, pues, bueno, órale, dale con su agravio, contestas. Pero es bien importante saber hacer los agravios, porque a veces, pues, no, oye, aquí me está diciendo que no le gustó, que puso unas cosas que no eran, pero no me dice que esté incómodo, no me dice cuál es el agravio. Sí, ahorita vamos a definir lo que es agravio. ¿Cuál es el agravio? ¿Qué es lo que te duele? No me lo dice. Pues. Sin agravio no hay modificación, no hay revocación. ¿Sí? No hay nulidad, no hay sin perjuicio, sin agravio, no hay trascendencia, se llama. ¿Ok? Principio de trascendencia. Si no hay perjuicio, si no hay agravio, no trascienden tus quejas. Sí, pues mira lo que quieras, pero pues el auto te beneficia, no hay nada, dale para adelante. O sea, tiene que haber un perjuicio que no sea reparable o que requiera repararse a través del recurso correspondiente. ¿Ok? Bien. Y la petición, les digo, muy importante, oye, ¿quieres que se revoque total o parcialmente? Eso me lo tienes que decir en la revocación. No, pues quiero que sea parcialmente, nada más en esta parte, o totalmente, todo el auto está mal. Perfecto, ya me lo dices y todo. Esto sería en el escrito correspondiente y obviamente la firma de la parte competente, que en este caso la autorización en términos del 64 puede perfectamente impugnar o a través de la firma de la parte material. Luego, ¿qué es lo que me tienes que decir cuando vas a interponer un recurso de revocación en una audiencia? ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que decir? Lo mismo. Señor juez, quiero interponerte el recurso de revocación en contra del auto. No me vas a decir la fecha, no me vas a decir la hora, me vas a decir en qué consiste el acuerdo. Oye, quiero revocar el acuerdo tomado en donde tú le concediste 3 días, 20 días a mi parte demandada para que prepare sus pruebas. Donde tú le estás dando tiempo, no debes de, o le estás dando tiempo para que subsane su personalidad, o le estás dando tiempo para que llegue un elemento. Vengo a revocar ese acuerdo. Me vas a decir cuál acuerdo, ¿sí? El acuerdo respecto a esto. No me vas a decir la fecha, porque el acuerdo tomado en esta misma fecha, en una audiencia preliminar, en una audiencia de juicio, en promedio son 40, 50 acuerdos los que se toman. O sea, y hay audiencias que he tomado 100 hasta 300 acuerdos en una audiencia. O sea, me tienes que decir en qué consistía el acuerdo, ¿sí? No me vas a decir el minuto, no, fíjate el minuto, no, me vas a decir en qué consiste, ¿ok? Me vas a decir en qué te inconformas y en qué vía, ¿no? Pues de una vez les adelanto la película, la apelación jamás va a ser oral, ¿ok? Entonces la revocación sí puede ser oral, la apelación nunca va a ser. Entonces me vas a decir que te estás inconformando a través del recurso de revocación. Y luego me vas a decir el agravio, porque considera que no es que el acuerdo está mal, en que se viola, en que se lesionan de tu esfera jurídica. Me vas a decir tu agravio y me vas a decir si quieres que se revoque total o parcialmente. ¿Okay? Me vas a decir lo mismo que si estuviera por escrito, nada más que aquí, pues es de forma oral, habladito. ¿Ok? Bien. Ok, ahora vamos con la substanciación. Hay 2 formas de substanciar el recurso de revocación únicamente. La primera es con la interposición del recurso y si el juzgador considera que el agravio es procedente o que de plano es totalmente frívolo e improcedente, te lo va a resolver de plano. Así se llama. En este acto tengas promoviendo el recurso de revocación en contra del auto de fecha tal, mismo que se resuelve de plano.
Toda vez que este juzgador considera sin necesidad de darle vista a la contraria, o todavía no tenemos contraria, o hay acuerdos que se toman durante la etapa postulatoria antes de emplazar a la parte demandada, entonces todavía no tenemos parte, pero vamos a suponer que hay parte y aún así el juzgador considera resolverlo de plano. ¿Por qué lo puede resolver de plano el juzgador? Por dos únicas cosas. La primera, porque considera que es procedente. Oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, si es cierto, estoy en un error, me equivoqué, es legal tu argumento, te lo resuelvo de plano. O la otra porque de plano está mal, no es el recurso, no es el agravio, ¿cómo se dice? No manifiesta un agravio y te lo resolvemos de plano. Sin necesidad de vista al otro, por lo que me diga sale sobrando en virtud de que este juzgado determina que es frívolo e improcedente toda vez de que no cumple con los requisitos de la ley, no se encuentra regulado, no aplica en otra situación o porque de plano es innecesario. ¿Sí? Porque el agravio no está sustentado, porque es infundado, porque es inoperante, porque si bien es cierto es infundado, ciertamente me equivoqué. Me ha tocado unos abogados de que, oye señor juez, es que pues quiero que revoque el acuerdo toda vez de que fue omiso en manifestar el fundamento legal en el cual se basa. Y yo le digo, fíjate que téngasele por admitido el recurso de revocación y así mismo resuélvase de plano el mismo en virtud de lo frívolo e improcedente, toda vez de que si bien es cierto las manifestaciones de este juzgador deben de estar fundadas y motivadas, lo cierto es de que el hecho de que no mencione el artículo en el cual me estoy fundando no demerita el fundamento con el cual se está emitiendo el auto, puesto que para efectos de determinar que es contrario a derecho lo que ha acordado esta autoridad, se tiene que probar a través de los medios idóneos para tal efecto. La sola manifestación de que hubo una omisión por manifestación, porque hay veces que sí, pues uno no se acuerda de los artículos, por ejemplo, para la calificación de las posiciones, creo que es el 283, pero si no, se califica, es que no me está dando el fundamento, pues la estoy calificando, se acabó. O sea, si bien es cierto, tú tendrías que probar que el fundamento que esto no es el mismo y luego vamos a ver cuándo aplica esto. Pero ok, entonces te lo resuelvo de plano, ¿no? Por notoriamente frívolo e improcedente. Ok, si no se considera frívolo e improcedente, o bueno, si la otra manera de sustanciar el recurso es, se le tiene interponiendo el recurso, ya sea por escrito o de forma oral, se le da vista a la contraria. Si es por escrito, se le da vista por el término de 3 días para que dé contestación al recurso de revocación. Agotada la vista o agotado el término de los 3 días, el juez procederá. Fíjense, algo muy importante. Para la revocación no existe término para la resolución. Me puedo tardar toda la maldita vida como juez para resolver un recurso de revocación, teniendo como límite únicamente resolverlo antes del dictado de la sentencia. Pero no somos drásticos y tampoco somos gachos. O sea, lo cierto es de que si bien es cierto no tengo término, lo cierto es que tengo que resolver a la brevedad posible. Pero no hay término, no dice que agotada la vista el juez tendrá 5 días para resolver. No dice, no hay, no existe. ¿Ok? Sin embargo, lo que contrario pasa cuando es en audiencia, el juez ahí mismo tiene que resolver. Ok, pero estamos con el escrito. Presentas tu escrito de recurso de revocación, se le da vista a la contraria por el término de 3 días, la contraria contesta el recurso de revocación. Una vez escuchadas ambas partes, el juez procede y emite una resolución, ¿sí? Una resolución de revocación o confirmación del auto. ¿Ok? Luego, en la vía oral, por así decirlo, el recurso de revocación oral, ahí tú lo interpones, ahí mismo el juez le da vista o le corre, bueno, aquí no le vamos a dar vista, le corre la voz para que conteste en ese momento el recurso de revocación y una vez que fueron escuchadas las partes, en ese mismo momento el juez va a resolver, ¿sabes qué? ¿Es procedente el recurso de revocación o es improcedente el recurso de revocación? Y se revoca para esto, se revoca de forma total o parcial, o no se revoca y quedando intocado, firme e intocado el auto en los términos que ya fueron dictados por esta autoridad. ¿Ok? Así es como se resuelve. Ahora bien, esa es la substanciación. ¿Sí? Bien, y de ahí estaríamos terminando con la revocación.
¿Ok? Dimos en este pequeño video, dimos una introducción a los medios de impugnación, establecimos cuáles son sus diferencias, establecimos cuál es su clasificación para efectos de esta clase. Nos encontramos ya en el tema de recursos, empezamos a analizar el primer recurso por orden de aparición, que es el de revocación, en el artículo 115, con relación en el 625, me parece. Soy malísimo por los artículos, pues ahí lo vamos a estar viendo. Y con esto concluye. La revocación, ya dimos el concepto, ya dimos para qué autos o para qué actuaciones judiciales es procedente, que lo vamos a ver más adelante también, lo vamos a robustecer cuando veamos lo de apelación, porque si ustedes se dan cuenta, el artículo 115 dice, es revocable todo lo que no sea apelable. Ok, entonces estamos frente a un... ¿Cómo sabemos cuándo es revocable? Pues a través de la exclusión. Para saber qué es revocable, necesitamos saber qué es apelable. Y todo lo que no sea apelable es revocable. ¿Ok? El día de mañana, bueno, no sé si el día de mañana o en el siguiente video, yo creo que más al ratito hago otro video, vamos a empezar a analizar la apelación. ¿Ok? Aquí vamos a estar con la introducción y revocación. ¿Sale? Hola, de nueva cuenta, seguimos con nuestro tema de los recursos. Ahorita en este video vamos a analizar la apelación, segundo recurso establecido en nuestro Código Procesal para impugnar las determinaciones de una autoridad jurisdiccional. Bien, vamos a empezar con el concepto de apelación. Apelación es un recurso ordinario y vertical por el cual una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segunda instancia un nuevo examen sobre la resolución dictada sobre una resolución dictada por un juzgador de primera instancia con el objeto de que aquel la modifique o la revoque. Es un recurso en virtud del cual el tribunal de segunda instancia, a petición de parte legítima, revoca, modifica o confirma una resolución de primera instancia. ¿Ok? Bien, la apelación es esto, es un recurso para que otra autoridad distinta a la del juzgador, no como la revocación, que era el mismo juzgador, de un nuevo análisis, revise y analice determinada resolución para efecto de que la modifique o la revoque. Si vemos la apelación desde el punto de vista teórico, pues la apelación tiene como finalidad tiene como resultado que se confirme, modifique o revoque la resolución que se está impugnando. Obviamente no existe el recurso de revocación para que se confirme. Oye, vengo a apelar para que se confirme la resolución del juez. No, eso no existe. Tú puedes apelar para que sea modificada o para que sea revocada, ¿sí? Sin embargo, en determinado momento, si tus agravios no son suficientes, no son fundados, tendría como resultado el juez, o bueno, en este caso no el juez, el magistrado de segunda instancia, tendría como consecuencia jurídica confirmar la resolución que se está combatiendo. ¿Ok? Bien, vamos a ver que en algunos casos, les digo, ya cuando veamos que sí fue, que sea apelable, que no es apelable, que es revocable, que es irrecurrible, ya cuando veamos situación, vamos a ver varias situaciones en las cuales no se puede apelar. Pero bueno, antes de eso, verán ustedes en pocos casos que existe una apelación de adhesión. O sea, si yo estoy en un supuesto por los cuales yo no puedo apelar, me puedo adherir a la apelación del otro, para efecto de que se verifiquen ciertos agravios que considero se me han hecho, ¿sí? Aun y cuando no estoy en el supuesto de apelar. Pero bien, la parte, por ejemplo, la parte que obtuvo todo, la parte que ganó el juicio y que obtuvo todo a través de esa resolución, no puede apelar, pero sí se puede adherir a la apelación de su contraria para que si hubo omisiones o cuestiones que pudieran ser analizadas, que igualmente le van a seguir beneficiando, pero estarán mejor robustecidas, por así decirlo, podrá hacerlo. Entonces existirá la apelación en adhesión, pero es complicado. Ahora, ¿las partes ambas pueden apelar? Claro que sí. Si hay varias sentencias en donde a uno le concede una cosa, a otro le concede otra, donde se ventilaron dos acciones distintas y las dos fueron improcedentes, ambas partes están se encuentran legitimadas para apelar dicha
O sea, puede ser ambas partes, se fijan en el concepto, dice una o ambas partes pueden apelar para que un tribunal de segunda instancia, y digo tribunal porque nosotros, si bien es cierto, tenemos salas con un solo magistrado, existen en otras jurisdicciones, en otros estados, tribunales propiamente dichos, porque con cada tribunal se encuentra colegiado 3 o 2 o 4 o 5 magistrados conocen de una apelación. Ok. ¿Quiénes pueden apelar? ¿Quiénes están legitimados para apelar? Bien sencillo. Primeramente, las partes, ya sea material o formal. Es decir, la parte material, el usuario o la persona que está, o la parte formal, el abogado del actor y del demandado. Aquellos a los cuales exista un litisconsorcio activo o pasivo, ya sea cuando tú consideres que existe un litisconsorcio pasivo necesario o un litisconsorcio activo necesario, te encontrarás legitimado para apelar. Las tercerías, aquellas personas que hayan opuesto tercerías respecto de los procedimientos en los que se está dictando la resolución que se pretende impugnar, estarán legitimados también para interponer la tercería. Los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial también la pueden apelar, y en última instancia el Ministerio Público cuando se afecten intereses sociales o intereses de la propia representación social que el Ministerio Público ostenta. Muy bien. ¿Qué actuaciones se llevan ante la interposición de un recurso de apelación? Por parte del juez primario o el juez de primera instancia, llamada también acuo, ¿qué tiene que ser? Tiene que determinar primeramente la admisibilidad del recurso. Esto es, todas las actuaciones que lleva el juez de primera instancia es provisional. O sea, el juez va a determinar provisionalmente si el recurso es admitido o no es admitido. Te admito el recurso, la admisión es provisional, porque puede que el de segunda instancia te diga, no es cierto, no era admisible dicho recurso. O te lo deseche, y ese desechamiento es provisional porque existe el otro recurso de denegada apelación para que el de segunda instancia diga si el desechamiento fue correcto o no, y te diga, no, mi juez, no me hiciera, no me hiciera, si debes admitir ese recurso, échamelo para acá. ¿Ok? Entonces, pronunciarse respecto a la admisibilidad del recurso. Calificar el recurso. Nuestro recurso de apelación tiene varios grados. El primer grado es de tramitación conjunta con la sentencia. El segundo grado es en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Y el otro es en grado suspensivo de tramitación inmediata. Nosotros vamos a determinar si la apelación que estás interponiendo es de tramitación conjunta con la sentencia, si la apelación que estás interponiendo es en efecto evolutivo de tramitación inmediata, o si la apelación que estás interponiendo es en efecto suspensivo de tramitación inmediata. Todo esto provisional, porque en determinado momento el magistrado, de segunda instancia, podrá pronunciarse y modificar el grado en el que se está admitiendo. Va a decir, no, espérate, es que no es de tramitación conjunta con la sentencia, es de tramitación en efecto evolutivo de tramitación inmediata, véngase. O va a decir, no, espérate, tú lo hiciste en efecto suspensivo y no es en efecto suspensivo, es en efecto de tramitación, en efecto evolutivo de tramitación inmediata. O va a decir, no, espérame, no es en efecto evolutivo de tramitación inmediata, es en efecto suspensivo de tramitación inmediata. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser cada cual? Lo vamos a ver. ¿Ok? Ustedes permiten. Pero existen estos tres grados de apelación: tramitación conjunta con la sentencia, efecto devolutivo de tramitación inmediata y efecto suspensivo de tramitación inmediata. ¿Ok? Muy bien. Y por último, la última actuación que tiene que tener el juez de primera instancia, el acuo, como lo llaman normalmente, es enviar el expediente o el testimonio de apelación a la segunda instancia para que sea sustanciado,
el recurso. ¿Ok? ¿Cuáles son las actuaciones o las atribuciones competenciales al juez de segunda instancia? Juez ad quem, se llama así, ad quem, acuo ad quem. No me gusta aquí. Ok, el juez de segunda instancia. Primeramente va a revisar la resolución del inferior en cuanto a la admisión y calificación de grado del recurso, pudiendo confirmarlas, modificarlas o revocarlas. O sea, lo primero que va a hacer, le está llegando una, señor magistrado, le doy cuenta que le está llegando una apelación en efecto evolutivo de tramitación inmediata. Ok, vamos a ver si es cierto. Pues fíjate que no. Es una apelación de tramitación conjunta con la sentencia. No, vele para atrás. O, ¿sabe qué? Fíjese que no, vamos a modificarla. No es en efecto evolutivo, es en efecto suspensivo. Y la puede modificar, la puede incluso revocar. La puede confirmar también. No, el juez correctísimo, la admitió como es debido. Sale. Por ejemplo, también revisa la admisión. O sea, la está admitiendo. ¿Y por qué la admitió? Si es extemporánea o es revoque. No, dígase que respecto de la admisibilidad llevada a cabo por el inferior o por el juez de primera instancia, mismo es incorrecto, toda vez que la interposición del recurso resulta extemporánea, toda vez que el término para la interposición es de 6 días y misma fue presentada en el 7º día, tal como se advierte del auto dictado, del auto que se duele en tal fecha o del acuerdo tomado en tal audiencia a la fecha en que se interpuso el recurso. Hay 7 días, por lo tanto, pon para atrás y no es admisible, lo desecha. ¿Okay? Eso es lo primero que hace el juez. Una vez que ya calificó esto y determina que sí está en tiempo, que sí es admisible y que sí está correcto el grado, va a llevar a cabo la sustanciación del recurso, es decir, va a proceder a analizar, a estudiar los agravios que plasmó la parte recurrente, vamos a llamarlo así. E igualmente, cuando vamos a ver más adelante la sustanciación, cuando se promueve la apelación, se le da vista de los agravios a la parte contrata para que conteste los agravios. Otro spoiler o otra cuestión: la contestación de agravio no es vinculante, no tiene por qué ser contestada por parte del magistrado. Muchas veces, la gran mayoría, ni siquiera los voltean a ver, ¿sí? Al único que le debe ser exhaustivo y congruente es a la parte que está promoviendo el recurso de apelación y los agravios que está estableciendo en su escrito correspondiente. Otro dato bien importante: todas las apelaciones de conformidad con el artículo 628 son por escrito, aun y cuando sea un acuerdo tomado en audiencia preliminar o en audiencia de juicio. ¿Ok? Bien. Y por último, va a dictar la resolución a través de la cual confirma, modifica o revoca la resolución dictada por el juez de primera instancia. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, vamos a seguir avanzando un poquito. Es que es mucho tema. Ok, aquí vamos a entrar a las cuestiones que es apelable y que no es apelable. Yo lo voy a ver de una forma genérica y ustedes lo están viendo de una forma concreta. Ustedes en el código ya están, ya saben qué es apelable, qué no es apelable, qué es revocable y qué es irrecurrible. ¿Ok? Pero vamos a ver de una forma genérica. En forma genérica, son apelables los autos, ya sea provisionales, definitorios o preparatorios. Ajá. Todos los autos, todos los acuerdos tomados por el juez, obviamente vamos a ver que hay sus excepciones, aun cuando tengan el carácter de provisional, es apelable. Aun y cuando tenga el carácter de definitivo, como no es una sentencia, como es una resolución, como es una interlocutoria, perdón, aun y cuando sea definitivo, es apelable. Aun y cuando sea preparatorio, oye, no, es que simplemente, por ejemplo, en medios preparatorios es apelable. Oye, ¿por qué admitiste? Apelo. ¿Sí? Es apelable, aunque sean preparatorios o provisionales. ¿Ok? Y son apelables las sentencias, ya sean interlocutorias o definitivas. ¿Sí? Autos definitivos, por ejemplo, un auto definitivo es la declaración de herederos, es apelable. Es un auto definitivo, ya es definitivo, no se mueve, ya resolvió una situación jurídica, sí, es definitivo.
a eso se refiere. Y las interlocutorias son las que provienen de las excepciones o los incidentes. ¿Sí? Estas son sentencias interlocutorias o interlocutorias. Y las sentencias definitivas o sentencias son las que ponen fin al procedimiento, ¿ok? Que también son apelables en sentido genérico, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. En sentido estricto, sí son apelables los autos los que ponen término o paralizan el juicio haciendo imposible su conclusión. Todo acuerdo que suspenda, que dé por terminado o que difiera la prosecución de un procedimiento, la continuidad de un procedimiento, es apelable. Los que resuelvan una parte sustancial del proceso, todo aquello que determine sustancialmente el proceso, el incidente de falta de personalidad, el incidente de nulidad en el emplazamiento, la declaración de herederos, el inventario del avalúo, todo lo que sea, ¿cómo se dice?, sustancial en el proceso, será apelado. Sustancial. Diferente a lo de mero trámite, como es el de revocación. ¿Ok? Ya vamos viendo las diferencias.